Muy buenos días para todos. Comenzamos hoy una nueva etapa en nuestras catequesis de los miércoles por la mañana. Como algunos de ustedes se dieron cuenta, en la convocatoria que hicimos, ahora quisimos llamarlos más que encuentros espirituales, coloquios espirituales, con lo cual quisiéramos dar un acento sobre la importancia de que estas experiencias nos sirvan para hablar con el Señor, para desatar en nuestro corazón dinámicas de comunicación con Dios nuestro Señor. En ese sentido, una primera gracia que pido al Señor y a la Santísima Virgen es sin lugar a dudas que yo desaparezca y que Él resplandezca. Que sea su palabra la que nos hable, la que nos instruya y que nosotros podamos, por medio de los coloquios de nuestro corazón con el suyo, con el de nuestro Señor Jesucristo, entender profundamente de lo que se trata. En segundo lugar, los hemos llamado a partir de hoy sobre las huellas del Maestro. Fíjense que no vamos solo tras sus huellas como quien las descubre en un camino misterioso, sino que queremos, con la ayuda de la palabra de Dios, a la que damos absoluta aceptación, entonces ver dónde ha pisado Jesús para pisar nosotros ahí, pero les repito, sobre sus huellas, es decir, con Él, para estar siempre en Él y hacer las cosas como Él las hace. En una sola palabra, de lo que se trata ahora después de la experiencia de estos últimos encuentros que tuvimos por este medio, es de ofrecer algunos elementos con la ayuda de Dios para completar nuestra formación cristiana, para que cada uno de nosotros, también este servidor, escuchando la palabra y repasando la doctrina católica, podamos ser cada vez mejores cristianos. Podamos responderle al Señor con lo que el profeta Isaías llama corazón de iniciados, es decir, corazón de unos que saben lo que hay que vivir, lo que hay que proclamar, lo que hay que creer, lo que hay que celebrar. Todo eso en el conjunto de nuestros encuentros y de estos coloquios, seguramente que el Señor, con su misericordia infinita, nos ayudará a experimentarlo. Así que comencemos. Y he pensado que el mejor camino para entrar en las huellas del Maestro, a caminar como Él y a vivir como Él nos lo enseña, es ir directamente a las bienaventuranzas y por supuesto también al conjunto del Sermón de la Montaña, capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo, como lo he dicho con ocasión de la celebración de la Santa Misa, los que también nos han seguido para esa dichosa celebración. Pues bien, en el Sermón de la Montaña, es decir, en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, que ya referí, encontramos todo lo que Jesús estableció, si podemos decirlo de esa manera, como nuevo Moisés, como nuevo legislador, en el sentido amplísimo y bellísimo, en el más profundo de la palabra, para su reino, para el reino de Dios. Es como si tuviéramos en estos capítulos las constituciones o la constitución del reino de Dios. Como ustedes verán, no se parece a una constitución política porque no negocia con nadie, no establece solo unas coordenadas, sino que propone unos gestos, unas actitudes que Él mismo, llevándonos la delantera, ya ha vivido y ya nos ha propuesto. Se trata de que vivamos como Él para vivir también felices. Esa es una dimensión de nuestra fe que no podemos suprimir y seguramente algo que muchos en este mundo buscan cuando hacen cualquier cosa, su propia felicidad. Espero también que con el paso del tiempo y con las enseñanzas cristianas encontremos que la verdadera felicidad, esa que nadie nos puede quitar, ni aunque nos arranquen la cabeza, esa pasa por la cruz de Jesús y no habrá otra posibilidad. Pero eso lo veremos poco a poco. Ahora dediquémonos
a aquello que me parece que el Señor nos pide tanto a este servidor como a ustedes, que repasemos, que profundicemos, pero sobre todo que hagamos vida de nuestra vida. Caminar sobre las huellas de Jesús es asimilar, no solamente escuchar, no solamente creer, no solamente ponderar si hubiera expresiones que son bonitas en sí mismas, sino asimilar, es decir, hacer vida de nuestra vida lo que Jesús nos enseña. Sin más preámbulos, vamos a leer el texto de las bienaventuranzas, que es el inicio, entre otras cosas preciosísimo, de el Sermón de la Montaña, del Evangelio de San Mateo. Viendo a la muchedumbre, Jesús subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron. Y tomando la palabra les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan, y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entremos pues primero en el texto mismo de las bienaventuranzas y, si el Señor nos lo permite, comencemos también con la primera de las bienaventuranzas en el día de hoy. Vamos a trasladarnos a la escena misma. Si ustedes, con la ayuda de su imaginación, con los ojos interiores, con la mirada del alma, se proyectan esa región junto al lago de Galilea y en una colina que no es pequeña, es bastante grande, pero muy serena en sus formas, piensen cómo los discípulos, queriendo escuchar a Jesús después de las faenas junto al lago, y retirados allá a un lugar tranquilo, donde ni siquiera se oyen las olas y donde la brisa es leve, en fin, en un lugar óptimo para aprender y en un lugar magnífico para enseñar, nuestro Señor Jesucristo se sienta, como hacen los maestros auténticos, y desde su cátedra enseña. En la subida al monte, todos los estudiosos de la Biblia y sobre todo los padres espirituales en la tradición católica han visto una remembranza de la subida de Moisés al monte para recibir la ley. Aquí no es un intermediario, aquí es uno que se sienta en el monte como Yahvé, como el Señor, en el caso de Moisés. Y aquí el pueblo no está a la orilla del monte, simplemente esperando que el mediador tenga un encuentro impresionante, que ellos quizá no
habrían sido capaces de soportar, sino que el pueblo es invitado y serenamente a sus pies escucha. En la primera ley, en la primera alianza, los mandamientos tuvieron que ser restrictivos. No tengan ídolos, no falten a las fiestas del Señor, no abusen del juramento, no maten, no roben, no cometan actos impuros, etc. No, no, no. En cambio, vean que la palabra que más se repite en el discurso con el que comienza nuestro Señor Jesucristo, abriendo la boca, comenzó a enseñarles diciendo, la palabra que más se repite es bienaventurados, bienaventurados ustedes, dichosos, bienaventurados. Quizá algunos de ustedes recuerden que la palabra con la que el ángel saludó a María y que nosotros perfectamente bien traducimos por salve, era en el griego alégrate, alégrate. Es que la alegría consiste en la presencia de Dios en nuestras vidas y como ustedes lo oyeron en la lectura, la alegría consiste en vivir un espíritu tan profundamente unido al de nuestro Señor Jesucristo como el de las bienaventuranzas que hasta lo persigan a uno por parecerse más a Jesús que al mundo. Bienaventurados, dichosos, es la frase que más se repite. La palabra, perdón, la expresión que más se repite, dichosos, dichosos ustedes. El contexto lo dice, va dirigido a quienes oyen. Dichoso usted, dichosos ustedes, felices. Y esa felicidad consiste en una actitud, en todas las bienaventuranzas, y en una promesa. Bienaventurados ustedes por esta actitud, porque heredarán o tendrán esta promesa, se les cumplirá esta promesa. Cuando queremos determinar en la Sagrada Biblia la extensión de una enseñanza o de un relato, hay muchas formas de verlo. Nosotros hoy en día con tipografías agilísimas, con computadores y muchos otros recursos, ponemos títulos, subtítulos, enumeramos. Pero la escritura de la Biblia, deben ustedes recordarlo, que fue hecha en tiempos en que no abundaba el papel ni el material sobre el cual podía escribirse, más bien los pergaminos hechos de cuero y los papiros hechos de hierba del mismo nombre, macerada, eran bastante escasos y había que ahorrar, digamos como alguno hoy en día escribiría hasta en las márgenes de los cuadernos. Y por lo tanto los textos, cuando los vemos en sus fuentes originales, son más bien planos. Sin embargo, los autores sagrados usaron siempre recursos que nosotros todavía hoy en día usamos, como por ejemplo saludar cuando uno comienza una intervención y despedirse cuando la termina. Todo el mundo sabe cuándo comienza y cuándo termina un discurso. Uno de esos recursos interesantísimos es repetir al principio y al final de lo que uno quiere decir lo mismo, que también nosotros hoy en día manejamos. En el estudio de la Biblia eso se llama inclusión, porque incluye, ¿no?, dentro de dos expresiones un texto, la inclusión. Nosotros simplemente lo hacemos de manera muy fácil, como cuando uno termina una enseñanza y dice, bueno, como les estaba diciendo, de esto es de lo que se trata. Al final hay prácticamente resúmenes o síntesis de lo que decimos que le muestran al auditorio que hasta aquí va una parte completa. En el caso de las bienaventuranzas es muy fácil descubrir una inclusión entre los versículos 3 y el 10. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 3, primera bienaventuranza. Y en el versículo 10 dice, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos, es la inclusión. Cuando contamos las bienaventuranzas, llamémoslas bienaventuranzas evangélicas, son 8. Son 8 proposiciones de alegría, de dicha,
que el Señor ofrece a quienes asimilan una cierta manera de vivir y a las que el Señor recompensa con promesas de eternidad. 8 proposiciones, 8 bienaventuranzas. El número tal vez no nos interesa mucho aquí, pero ciertamente hay algo de interesante, algo misterioso y bonito en el hecho de las primeras 4 y las segundas 4 que tienen como referencias más o menos parecidas, ¿no? Pero eso lo veremos Dios mediante con el tiempo. Lo que ahora queremos subrayar antes de entrar en la materia es que con las 8 bienaventuranzas evangélicas, nuestro Señor nos indica más bien grandes horizontes, caminos, ¿cierto?, por los cuales debemos transitar o actitudes que debemos asimilar, como lo he dicho ya varias veces, pero nunca restrictivas. Si nos miramos un poco adentro en el corazón, hay 2 maneras de manejarse uno bien, o cuando lo obligan a uno o cuando uno quiere. ¿Y cuál es mejor? ¿Cuando lo obligan a uno o cuando uno quiere? Es evidente que la verdadera conversión arranca del corazón deseos de bien, deseos. Y por eso la propuesta de nuestro Señor Jesucristo, proponiéndonos, dándonos estos horizontes de comportamiento, es una propuesta a la libertad humana. Después nos enseñará Él mismo que nos auxilia, no solo con su fuerza, con su palabra, sino dándonos el Espíritu Santo para que nosotros, sin perder la libertad, tengamos la gracia para vivir de acuerdo con este programa. Entonces, cuando vemos que son ofertas a nuestra libertad, lo normal sería que nosotros exploráramos un poco de qué se trata la oferta, ¿sí? Porque no se trata solo, digamos, de no matar, se trata también de ser mansos. No se trata solamente de no cometer adulterio o fornicación o de no cometer actos impuros. Se trata de tener un corazón limpio en el que Dios se revele. Y cuando uno mira esta propuesta, repito, uno debería sentir por lo menos el deseo de explorar la propuesta. Resulta que nuestro Señor ciertamente sabe eso, y por eso prácticamente todo el resto del Sermón de la Montaña, como lo veremos más adelante, es una explicación de las bienaventuranzas. Inclusive, como lo podrían leer ustedes a continuación, la explicación que Jesús hace de algunos mandamientos y de algunas figuras de la ley antigua es siempre una aplicación de las bienaventuranzas a los mandamientos para que uno vea que, como les dije en estos 2 casos, no es solo no matar o no es solo no cometer adulterio, es mucho más. Los horizontes son mucho más grandes. Cada uno de nosotros, en este sentido, como con las parábolas que Jesús nos da, podría y debería encontrar las consecuencias, porque cada vida es distinta, y entonces lo que una bienaventuranza le reclama a uno para alcanzar la dicha prometida, se lo reclama a otro de otra manera. Las generalidades sobre las bienaventuranzas nos ocuparían un tiempo muy largo. Siempre hay en las bienaventuranzas una llamada, una oferta de esperanza, pero si ustedes se fijan en la primera y en la octava, es una afirmación de presente. Es de ellos el reino de los cielos. En las otras, pues sí, los que lloran serán consolados, los mansos heredarán la tierra, los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados, los misericordiosos alcanzarán misericordia, los limpios de corazón verán a Dios, los que trabajan por la paz serán llamados hijos de Dios. Pero en cambio, los pobres en el espíritu, de ellos es el reino de los cielos, y los perseguidos por causa de la justicia, de la cuarta bienaventuranza, por causa de la justicia, de ellos es el reino de los cielos.
Termino con dos expresiones que voy a desarrollar después y seguramente en otros programas, si Dios quiere y ustedes quieren seguirnos acompañando. Y son estas. La primera es que en las bienaventuranzas, según nos lo enseñan los maestros espirituales, pero también, como ustedes lo podrán ver, se retrata nuestro Señor Jesucristo. En las 8 bienaventuranzas prácticamente podríamos encontrar puertas de acceso al misterio de Cristo, al conocimiento profundo de quién es Jesús, de cómo se maneja Él delante del Padre y de nosotros, y por lo tanto también una experiencia de fe. Las bienaventuranzas, si ustedes lo quieren, son como el álbum de fotografías de nuestro Señor Jesucristo. Ahora ya no se usan álbumes sino archivos, pero entonces cada uno de ustedes haga la aplicación a su mente y en la fototeca de Jesús están estas 8 fotografías que nosotros debemos siempre mirar. Al que se ve en el fondo, en cada bienaventuranza, es a Jesús. Y la otra anotación que quiero hacerles es absolutamente práctica y pedagógica. Es que las bienaventuranzas debemos saberlas de memoria. Debemos quiere decir debemos. Y permítanme que se los diga de esa manera porque me parece por lo menos un poquitín escandaloso que gastemos tantas energías en enseñarles a los niños los mandamientos y no en enseñarles la nueva ley, la configuración del reino de Dios, que es lo que los hace específica y explícitamente cristianos. Es verdad que nuestros catecismos tienen la buena voluntad de enseñar los mandamientos de acuerdo con las enseñanzas de Cristo, pero también es cierto que si, por ejemplo, comparamos, no igualamos, un niño católico con un niño hebreo, el niño hebreo se sabe también los mandamientos y se los sabe en hebreo, porque es parte de su aprendizaje, saber de memoria algunas partes de la Biblia. Nosotros no sabemos los mandamientos en la versión del catecismo y nos los sabemos a veces con explicación y a veces sin ella. Encuentra uno tanta ignorancia religiosa. Y sin embargo, allí no se agota la revelación sobre los comportamientos que Dios espera de nosotros para darle gloria, porque finalmente nuestros comportamientos no son para ornato personal, sino para la gloria de Dios. Y en ese sentido, las bienaventuranzas que nos muestran los horizontes de la vida cristiana deberían ser aprendidas por todos y, repito, un verbo que ya he usado varias veces, asimiladas, hechas vida de nuestra vida. Esas son como las generalidades. Habría muchas otras, de tipo literario, de tipo espiritual, de tipo teológico, pero vamos a reservarnos esa introducción y que es suficiente, y ahora demos un paso y expongamos la primera bienaventuranza. Pues, muy queridos hermanos, tengo para mí que la sola bienaventuranza de la pobreza nos podría ocupar muchísimos programas de estos. Y no solo nos podría ocupar muchísimos programas, sino que si la hiciéramos la única en nuestra vida, creo que con eso alcanzaríamos a captar todas las dimensiones de la vivencia del Evangelio. Como es tan importante, por eso tiene poca propaganda o mala propaganda. La traducción habitual de esta bienaventuranza es: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y una cierta manera de hablar de nuestra gente ha identificado la pobreza de espíritu con la falta de captación de la realidad, con la estupidez. Pues resulta que así no es. Resulta que es todo lo contrario. Una precisión que no hace irrelevante, las traducciones son casi todas válidas, pero literalmente la bienaventuranza dice, en el griego, dice: bienaventurados los pobres en el espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos. Como la mayoría de ustedes sabe, por los estudios de Biblia que Dios me permitió realizar como especialización universitaria durante varios años, y por el gusto que tengo por la palabra de Dios y por la meditación de la misma, pues me he fijado mucho en estos detalles y en estos asuntos. Y hoy puedo ofrecerles una síntesis personal sencillísima. Lo que la expresión bienaventurados los pobres de espíritu o los pobres en el espíritu quiere decirnos en últimas es dichosos los que asimilan las virtudes de los pobres. Dichosos los que hacen vida de su propia vida la sencillez, la humildad, la dependencia de Dios nuestro Señor, la certeza y la confianza en la actuación de Dios y en su providencia infinita. Bienaventurados los que tienen, los que asimilan un espíritu de pobres, un espíritu. Esto no quiere decir para nada, en el conjunto del Evangelio lo entendemos, que nuestro Señor bendiga o promueva la miseria. Tampoco quiere decir que una cierta pobreza de tipo político o sociológico sea bendecida por el Evangelio o que yo la esté predicando. Líbrenos el Señor de un equívoco como esos. Dios nuestro Señor quiere que todos crezcamos, que progresemos según lo que desde la primera página de la Biblia aparece como el plan de Dios sobre cada persona humana, y por lo tanto las situaciones de miseria en donde se pierde la dignidad de una persona o se rebaja o pierde oportunidades no son queridas por Dios. En cambio, cuando nuestro Señor a los que tiene a sus pies les dice, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos, presente, de ellos es el reino de los cielos, les está diciendo lo que en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 6, aparece como la primera bienaventuranza. Dichosos ustedes los pobres. ¿Quiénes son los pobres en ese contexto en que Jesús habla? Los pobres son unos que ustedes conocen y hasta quieren mucho. Pobre es María, pobre es José, pobres son Joaquín y Ana, pobre es Isabel, pobre es Zacarías. En fin, pobres son esos que en los albores del Nuevo Testamento, alrededor del acontecimiento de la encarnación, vivían en la situación en que vivía la mayor parte del pueblo de Dios. Es decir, había unos que se habían buscado privilegios. Hacía 300 años estaban bajo la dominación de los griegos, muchos se habían acostumbrado a las costumbres griegos, que era la gran potencia del momento, habían asimilado su lengua, habían asimilado sus propagandas, sus estilos de vida, y entonces, haciendo alianzas, cualquier parecido con el presente no es solo coincidencia, y haciendo alianzas de tipo político, comercial, tenían una vida comodona, una vida de esas pues que a uno no le importa la religión sino solo para rezar un poco y para esperar que de pronto pues si esto existe entonces nos aseguramos pues rezando. Los profetas habían hablado mucho sobre eso, pero el corazón humano a veces se aprisiona en su propio yo y lo único que quiere es con codicia vivir bien sin importarse de los demás y sobre todo sin una religión pura y sincera ante Dios nuestro Señor, como tratando a Dios como si fuera una idea o una cosa o algo para la vida privada, como quieren hoy en día algunos. Pues bien, los pobres eran los que no vivían en ese mundillo, en el mundillo del chisme, de los comentarios, de las alianzas, del tráfico de influencias, y por lo tanto, pues un poco aislados de todo eso, hacían lo que todo el mundo hace, vivir de su profesión, luchar, trabajar, a veces cuando el pueblo tenía situaciones calamitosas, vivir la calamidad de todo el mundo pacientemente, pero eso sí, porque no tenían seguridades humanas, ponían su confianza en Dios. Eran los que más oraban,
los que acudían humildes a arrodillarse en las bancas de una iglesia como la nuestra, mejor dicho. Estoy haciendo posturas, pues, trayendo al presente lo que fue en el pasado. No había templos, por supuesto, como los nuestros, pero serían los que hoy vienen humildemente a postrarse ante el Señor, se arrodillan en una banca, piden lo que necesitan para cada día, en fin, los que entienden el Padre Nuestro existencialmente. Los pobres, entonces, eran esa clase que podía, porque no tenía amarres ni cosas extrañas, podía seguir a Jesús, seguramente no todos los días, eso no es lo que dice el Evangelio, pero cuando podían congregarse, lo seguían con gusto, lo escuchaban con gusto. Ellos encontraron que Jesús los trataba de una manera distinta. Cuando se acercaban a Él, actuaba como un maestro que, por lo que se ve en el Evangelio de Marcos y en los otros, pero en Marcos clarísimamente, era un maestro que tenía una autoridad distinta, que era la autoridad de quien conoce la palabra y de quien vive de ella y quien ama y rodea de misericordia a todos. Por eso alrededor de Jesús se hacían grupos tan especiales, ¿no? De pobres, de enfermos, en fin, de todos los que tenían necesidades. Los pobres en el espíritu, cuando uno con los ojos de la imaginación ve a Jesús predicándole a esa multitud, son entonces aquellos que no solamente viven la pobreza como una fatalidad, sino que asimilan lo bueno de ella. No son los pobres en el bolsillo, sino los pobres en el espíritu, los que son dichosos. ¿Y qué es lo que hay que asimilar de todas esas situaciones que viven ellos? Pues vean, la certeza de, por ejemplo, que hoy estamos vivos, hoy nos estamos escuchando porque Dios es bueno y misericordioso. Claro. El espíritu del pobre dice que hoy estamos vivos porque Dios así lo ha permitido. Porque en una historia breve o larga, tanto ustedes como yo hemos sido salvados de muchas cosas y Dios ha querido que estemos aquí. ¿A cuántos de ustedes que hoy me escuchan no podríamos pedirles un testimonio que darían seguramente con gusto de las pobrezas, aún materiales, por las que han pasado y de cómo Dios en esos momentos no los dejó morir de hambre? Pero más, cómo Dios en este momento les muestra que Él ha conducido su historia personal para ponerlos aquí donde están y para que comiencen a vivir una vida nueva. Pues esos son los pobres. Los pobres y los que asimilan el espíritu de la pobreza son entonces los que dependen de Dios para todo. No importa que sean cosas chiquitas, no importa que sean científicos. Hoy en día se ha vuelto de moda en algunas columnas de algún periódico que trato de leer para estar actualizado, decir que porque somos científicos no se necesita Dios ni la intervención divina. Eso, además de ser ridículo, porque mezcla órdenes de pensamiento, el orden científico con el orden de la sabiduría profunda, pues muestra que las personas tienen un proyecto, ¿no? Una agenda para, con sus escritos, comenzar a demoler los fundamentos de la fe de las personas, que no son racionales, que son sobre todo experiencia de la palabra que se escucha y del corazón que se ilumina. Los que tienen espíritu de pobres, los que asimilan como espíritu propio la pobreza, son los que saben que Dios es el creador del mundo y que nosotros somos criaturas. No hay más pobreza que esa. Saber que Dios es creador y que yo soy criatura y que por lo tanto yo dependo del creador. Una de las cosas más delicadas del mundo contemporáneo es que ya no quiere depender de nadie, pero eso es secundario porque lo peor de todo es que no quieren depender del creador. Algunos ni siquiera con la evidencia biológica aceptan su condición sexual. Algunos ni siquiera con la claridad del mandamiento no matar hacen juegos mentales para justificar
o autojustificarse en el crimen de niños no nacidos. En fin, vemos que muchos han querido vivir y están viviendo hoy una vida en la que explícita o implícitamente Dios ya no cuenta. Dios no es Dios. Pero el pobre de espíritu, o el que tiene la pobreza asimilada, el que ha asimilado los valores de la pobreza evangélica, sabe que Dios es el creador, que dependemos de Él en todo momento y para todo, el aire que respiramos, los alimentos que recibimos, la historia misma que se desarrolla en la presencia de Dios, aunque Él no está interviniendo en cada momento, es una historia que Él sabe cómo conducir por los caminos de nuestra libertad hasta su glorificación plena. En fin, los pobres en el espíritu saben que Dios ve por sus necesidades. Lo veremos cuando lleguemos al capítulo 6 del Evangelio, de este mismo Evangelio de San Mateo, y ustedes verán cómo nos enseña el Señor que Dios nos cuida. Pero también son los que saben vivir en serenidad y paz los acontecimientos y todo lo que ocurre a su lado. Son los que viven una religiosidad pura y sin tacha, como entre otras cosas nos dirá la sexta bienaventuranza. Pero son ellos, ¿no? Los pobres de espíritu son los que gozan con Dios, gozan con sus cosas, se alegran con lo que es inmediato, sencillo, con lo que todos los días tienen a su mano. Por eso de ellos es el reino de los cielos. Ellos viven como súbditos de Dios y no les da pena. Ellos viven tranquilos y contentos en todo eso. Entonces, para comenzar a concluir un poco lo de esta bienaventuranza, que como les digo, podría ocuparnos muchísimo tiempo de comentarios, de explicaciones, pues vean, la primera bienaventuranza es como la presentación del primer mandamiento. Fíjense muy bien, en el Éxodo, el primer mandamiento viene dicho de esta manera: no tendrás otros dioses frente a mí. Y después viene la aplicación de eso, en concreto, no hacer estatuas, no imágenes de santos, eso no lo dice en ninguna parte de la Biblia, sino no hacer estatuas de cosas que se digan que son Dios, esos son los ídolos. Por ejemplo, si uno hace un solecito de oro y dice que ese es Dios, o una rana de oro y dice que ese es Dios, o una piedra esculpida y dice que eso es Dios. No, pero no hacerse imágenes. Eso es el primer mandamiento en el libro del Éxodo. Pasando los años, en el libro del Deuteronomio, el primer mandamiento se dice: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el catecismo de la Iglesia, para hacer la síntesis, dice algo verdaderamente iluminado por su sencillez y por su claridad. Amar a Dios sobre todas las cosas. Eso incluye las otras enseñanzas de Jesús que debemos postergar hasta los afectos más valiosos de nuestra existencia, que debemos hacer todo lo posible por vivir en el espíritu de los hijos de Dios. En fin, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Nosotros lo sabemos de memoria, pero a veces no miramos las cosas que están ocupando nuestra capacidad de amar y que amamos igual, de pronto más, de pronto un poquito menos que a Dios. Pero el mandamiento es radical, sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando, para caer en el texto de la primera bienaventuranza, tratamos de captar lo que es esta pobreza, la que nos hace dichosos, pues es la pobreza de todas las cosas. Cuando nuestro corazón aprende primero a despojarse, que eso duele, a despojarse del propio yo, de sus pasiones, de sus desórdenes, que eso es empobrecerse, comienza a ser libre. Pero cuando también comienza a regalar, a dar, a compartir, cuando las cosas no ocupan el centro de nuestras atenciones, pues entonces sí que la vida se vuelve bonita. Los pobres de espíritu saben repartir lo que tienen. La viudita del Evangelio es un ejemplo de la pobreza de espíritu. Y nuestro Señor Jesucristo, que
siendo Dios como el Padre y el Espíritu Santo, se vino a compartir entre nosotros una vida de sencillez y pobreza, que quiso nacer en una pesebrera para mostrarnos su infinita cercanía, que quiso vivir pobre y entre los pobres, que murió despojado de todo, hasta de sus vestiduras, en la cruz. Es el retrato, mejor dicho, es la imagen que tenemos que mirar para tratar de asimilar lo que es la pobreza. En este momento quisiera que me acompañen, aún sabiendo que hay muchas otras cosas que podemos decir sobre la bendita pobreza. Quisiera que me acompañen con lo que es propiamente un coloquio. Mientras les hablo, recuerden que les pedí poner ante sus ojos la escena del monte y a Jesús allí como maestro. Pues vayan poniéndose otra vez, si quieren, con sus ojos cerrados, en la presencia de Jesús, el Señor. Y ustedes son uno de aquellos que escucha esta palabra. Dichosos ustedes si alcanzan a asimilar el espíritu de los que, porque son pobres, dependen solo de Dios. De ustedes es el reino de los cielos. Y hablen ahora con Jesús. Díganle, por favor, que este es el coloquio. Señor Jesús, a ti, que eres el modelo de toda pobreza, que eres el Hijo único del Padre y te has querido hacer Hijo del hombre para mostrarnos tu cercanía. A ti me ofrezco y me dedico. A ti quiero contemplarte. He oído de tus labios esta palabra y quiero asimilar lo que tú me pides que asimile. Quiero amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con todo mi ser. Y quiero amar al prójimo como a mí mismo y repartir mis bienes en la medida de lo posible y de lo que es prudente con los que me rodean, mis bienes espirituales e intelectuales, mis bienes de personalidad, de carismas, todos los bienes de los que tú me has dotado como persona humana, pero también mis bienes materiales. Quiero pedirte que nunca sea yo ni soberbio, ni fanfarrón, ni codicioso, y que en la administración de los bienes de este mundo tenga la conciencia de que todo lo he recibido de ti y de que por lo tanto nada es mío, todo es tuyo. Señor Jesucristo, enséñame la bendita pobreza, enséñame a vivir como tú, enséñame a vivir como tu Santísima Madre y como los santos, de tal manera que encuentre mi alegría también en esta tierra, perteneciendo completamente a tu reino de amor. Y si con estas palabras u otras parecidas, ustedes, después de que clausuremos nuestra conversación, nuestro coloquio por este medio, siguen hablándole a Jesús, y sobre todo si siguen tratando de contemplar las escenas de Jesús con los pobres y de valorar los sentimientos de los pobres por Jesús y por el Padre, entonces ustedes entrarán en la dinámica verdadera y profunda de estos coloquios. Volveremos sobre la pobreza en algunos programas cuando repasemos, como ya les dije, el capítulo 6 de este mismo Evangelio. Por ahora, quisiera dejarles unos minutos, si ustedes tienen a bien y quieren hacerlo, para que me presenten, si las tienen, algunas preguntas. Si no, estén muy tranquilos. Y por supuesto que al tratar de interpretar las bienaventuranzas y de aplicarlas a nuestra vida, por favor nunca olviden a la Santísima Virgen María, y contemplando también su presencia tan bella en las páginas de la Biblia, discretísima pero completísima también, pues entonces vean cómo ella es el modelo, el ideal de todo cristiano,
y que precisamente lo es porque vivió sobre las huellas de su Hijo. Creo que nos ha llegado una primera pregunta. ¿Me puede dar una iluminación sobre el texto más profundamente, Éxodo 24, que dice, no te harás escultura alguna o imagen de nada de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra? Por supuesto y con mucho gusto, porque ese es uno de los equívocos que quieren sembrar entre los católicos, los que se han apartado de la Iglesia Católica. Recuerden que no fuimos nosotros los que nos apartamos de la verdadera fe, sino que ellos, seguramente por motivos nobles y que consideraron justos en su momento, decidieron partir. Uno de sus caballitos de batalla ha sido el de las imágenes que usamos los católicos, de las imágenes que usamos para decir que son ídolos. Pero eso es mentiras. Nunca un católico, por estúpido que haya sido, ha creído que una imagen material sea la cosa, sea la persona a la que representa, ¿verdad? Eso necesitaría uno tener tal vez un problema mental para confundir cosas con personas. Es un problema, además, que viene de una mala interpretación de textos como este, que hay varios en la Sagrada Escritura, porque el problema que enfrentó el pueblo de Israel en sus orígenes fue el de una idolatría real y verdadera. Es decir, como lo dije mientras les estaba hablando, de una idolatría que consistía en que alguien armaba una cosa, por ejemplo el becerro de oro de Aarón en el desierto, que fue pues la ofensa más grande que pudieron hacerle a Dios en ese momento. Y le dijo a Israel, aquí tienes a tu Dios Israel, la cosa metálica, aquí tienes a tu Dios Israel, póstrate ante Él, que Él es tu Señor. Por supuesto que esa es la idolatría y esa es la referencia que hay que tener para poder entender bien los textos del Antiguo Testamento. Recuerden que el pueblo de Israel estuvo 400 años entre los egipcios, que se distinguieron, entre otras cosas, por una idolatría extendidísima. A los inicios de esas religiones egipcias, muchas cosas misteriosas y extrañas como que eran el pan de cada día, y llegaron entonces a tener ciertos amuletos, como la rana o como el sol, y creían que tenían que postrarse ante esas cosas porque eran supuestamente dioses. Luego, cuando llegaron a la tierra prometida, saben ustedes también por la lectura de la Biblia que una de las confusiones y complicaciones más grandes fue la religión de los cananeos, que tenía no solo idolatrías como las de Baal y Astarté, un hombre y una mujer, pues un supuesto dios macho y una diosa hembra, no sé ni cómo decirlo para que no suene ofensivo, pero un par de diosesillos de esos que se habían inventado y unos abusos inclusive de tipo sexual que practicaban sus ministros del culto, que creían que teniendo pues relaciones impropias con las jovencitas, así ofrecían algo a Dios nuestro Señor. Es eso lo que la Biblia rechaza y lo tiene que rechazar con fortaleza. Pero también, para que no se dejen confundir por textos, recuerden que un principio fundamental para la lectura de la Biblia es leerla en su conjunto. Uno no puede sacar de aquí una frase de la Biblia y decir, es que esto dice, y esto es lo que dice, y aquí se acabó todo, porque les digo que en dos partes, por lo menos en dos partes que recuerden este instante, la Biblia dice, Dios no existe. Claro, el contexto es importante. Dicen los necios para sí, Dios no existe, se han corrompido con sus propias abominaciones. Eso es parte de un salmo. Pero por supuesto, si uno leyera la Biblia sacando una frase, uno pudiera decir, es que la Biblia dice que Dios no existe. Les invito, muchas gracias por la pregunta, porque esta todavía puede lesionar algunas conciencias. Les invito a que cuando lleguen, digamos, diálogos o sí, pequeñas controversias o grandes sobre estos temas,
recuerden ese principio que les acabo de dar. La Biblia se lee en su conjunto. Y entonces, si quieren, váyanse a la escena de la encarnación y verán que es que lo que está en el cielo ya no está en el cielo. El Hijo de Dios se encarnó y se hizo hombre y se dejó ver y tocar. Y tan se dejó ver y tocar que pueden ir a mirar la introducción de la primera carta de San Juan, en donde dice que lo que hemos tocado, lo que hemos visto y oído, lo que tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida es lo que os anunciamos. Y con eso pueden entender que ahora Dios, nuestro Señor, se hizo representable, digámoslo así. Pero además tienen que recordar que nunca en la iconografía cristiana, es decir, antes de que existieran iglesias protestantes, nunca en la iconografía cristiana, iconografía es el estudio de las imágenes, icono, imagen, la iconografía cristiana nunca ha habido la pretensión, siquiera remota, de que la imagen sea la persona, ¿cierto? La persona a la que representa. Con motivo de una herejía que se llama iconoclasta, odio, desprecio, destrucción de las imágenes, que ocurrió hacia el siglo VI, VII de nuestra era, es decir, 1300, 1400 años, con motivo de esa herejía, la Iglesia se pronunció antes de que hubiera divisiones en la Iglesia. Tengan eso en cuenta, es decir, es tradición de todos los cristianos, también de luteranos, evangélicos y todos. La Iglesia unida se pronunció sobre las imágenes y entonces dijo que las imágenes podrían llegar a ser incluso una epifanía del misterio. Epifanía quiere decir una revelación, una manifestación del misterio, nunca el misterio, pero que por ellas, por las imágenes, nuestra mente, que es humana, no es angelical, puede y debe llegar a la contemplación de la verdad. Como quien dice, si yo llevo la imagen de Cristo crucificado en mi pecho siempre, no solo por mi ministerio como obispo, sino porque creo profundamente en que si no me uno a la cruz de Cristo, no tengo ninguna fuerza para ser predicador, entonces no quiere decir que, aunque me lo recuerde una y mil veces, yo diga que la cruz es el Señor, ¿verdad? De eso se trata. Sé que esto puede llegar a ser polémico después en ciertos ambientes y yo les pediría el favor que simplemente no entren en polémicas y que sigan con su devoción tranquila y serena por las imágenes, sabiendo que por la imagen se nos abre una puerta del cielo, es decir, nosotros a nuestra contemplación nos hace falta y que nunca le rezaremos a la cosa material, nunca nos comunicaremos con la cosa material, sino siempre con la imagen del cielo. Y termino volviendo a la pregunta, eso se llama una inclusión. Termino volviendo a la pregunta, en las mismas páginas casi siempre que se citan cuando quieren hacer conflictos con los católicos, en el Éxodo y en otras partes, y en el Deuteronomio, en las mismas páginas se encuentra la orden que Dios le dio a Moisés para hacer unos angelitos y ponerlos en el arca de la alianza. Vayan a leer, porque Dios da órdenes de hacer algunas imágenes, ¿no? Entonces, no nos dejemos confundir, sobre todo extrapolando frases, sacando frases de la Biblia para que nos confundamos, porque no nos vamos a confundir. Muchas gracias. Bueno, y tengo otra. ¿Con cuáles actitudes podemos ser nosotros esos pobres de las bienaventuranzas? Bueno, me parece que con las actitudes que brotan de los dos primeros mandamientos. Si quieren una síntesis rápida, entonces, primero, por el amor a Dios sobre todas las cosas. Somos pobres, según la primera bienaventuranza, cuando nosotros, personalmente, nos reconocemos dependientes de Dios. Cuando nosotros sabemos que todo nos viene de Él, todo lo recibimos de Él, todo lo tenemos por Él, pero con la consecuencia lógica, si todo me viene de Él, ¿de quién es todo? Todo es de Él, entonces yo soy pobre. Yo soy pobre porque todo lo mío es prestado, todo lo mío es dado por otro.
aunque trabaje y me consiga mis cosas, que eso es lo que dice un macho pueblo, aunque trabaje y me consiga todo, y todo esto es mío, 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 pues por el amor de Dios, ¿quién le da el trabajo? ¿Quién le da las energías? ¿Quién le da el aire que respira? ¿Y quién le da la salud? Entre otras cosas, estos tiempos de pandemia sí que nos muestran que uno no es el que hace los planes, sino a veces otros los hacen por uno. Y el segundo mandamiento, amar al prójimo como a uno mismo, por lo menos, porque Jesús luego va a decir, como yo los he amado, ámense como yo los he amado. En fin, en el amor al prójimo está la prueba definitiva de que nosotros hemos abandonado o estamos abandonando la codicia. No se trata de decir y de hacer de los pobres un discurso. De eso está plagada nuestra sociedad actual, tanto desde el mundo político como legislativo como religioso. Se hace de los pobres una política. Se trata de las actitudes concretas. Se trata del yo repartir mi sueldo con los demás y que no me duela. Se trata del dar de lo que yo tengo y que no me duela, porque en el no dolor está la prueba de que hay pobreza. Entonces, en esas dos actitudes fundamentales puede uno expresar que está asimilando la virtud y la bienaventuranza de la pobreza evangélica. Pero, como les cuento, y con esto ya termino, lo volveremos a ver y espero que en ese momento podamos describir un poquito más la pobreza. Esta primera bienaventuranza las encierra todas y esta primera bienaventuranza de verdad nos abre caminos de mucha felicidad. Yo quiero dejarlos con esta consideración hasta dentro de 8 días y pedirles el favor que hagan alguna experiencia de pobreza evangélica. Hagan una experiencia concreta, ustedes mismos impóngansela o propóngansela y háganlo esta semana y evaluamos, porque seguramente encontrarán que no hay más alegría que darle a Dios lo que le corresponde en tiempo, en trabajo, en dinero, a Dios. Nuestras ofrendas en las parroquias siempre hacen falta. Y darle al prójimo lo que corresponde, nuestra sonrisa, nuestra acogida y las obras de caridad, las obras de misericordia que siempre hemos privilegiado. Así nuestros coloquios espirituales tendrán mucho fruto, tendrán un espacio para que encontremos a Dios y hablemos con Él, y tendrán un compromiso de vida que debería hacer que nuestra vida sea cada vez más de discípulos que caminan sobre las huellas del Señor, sobre las huellas del Maestro. Que sea Él quien los bendiga, mientras yo de corazón, con mucho cariño, imparto a todos ustedes mi bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.